Revista.0 en YouTube. Educación. La tumba del número 19, Nieves Baramio. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Muchísimas gracias por venir a pasar este ratito a la delegación territorial, desde la que, como es habitual, damos la bienvenida a una de nuestras autoras afiliadas preferidas, a Nieves Baramio, que después de un periodo de ¿cuántos? 4 años, pues viene a presentarnos su nueva obra. Como bien sabéis, por eso estáis aquí, ¿verdad? La tumba número 19. Bienvenidos de nuevo a la delegación, y el de nuevo lo decimos con toda la intención, porque es verdad que aunque se hayan empezado ya a activar nuevamente todos los actos presenciales, pero tenemos que seguir recordándolo, ¿no? Tenemos muy presente que hasta hace 2 días, como aquel que dice, pues no podíamos hacer reuniones como estas, actos como estos, encuentros que además son tan entrañables, de tú a tú, de piel a piel, y de nuevo volvemos a encontrarnos presencialmente, y yo creo que eso es un motivo de alegría. Y si además la ocasión es para escuchar a Nieves, para presentar su nuevo libro, pues qué mejor que mejor. Así que reiteraros la bienvenida a vosotras y a vosotros, pero especialmente a Nieves, que hoy es nuestra protagonista, es nuestra estrella. Lo de estrella porque, oye, su anterior libro era Tierra de Estrellas, y ella es una estrella que brilla en el cielo manchego de nuevo, ¿no? Y en este nuevo libro de Nieves hay muchas referencias al libro anterior, hay mucha circularidad, ¿no? Además de casualidades, en la propia trama de la obra, se entrelazan ahí historias que, desde luego, lo que confirman es que Nieves es una autora que le gusta mucho la novela coral, con muchísimos personajes, pero que, a pesar de la cantidad de personajes, cada uno con sus anhelos, con sus deseos, con su pasado, con sus expectativas, con sus sentimientos o con sus traumas, tiene su propia personalidad, y a pesar de que hay muchos personajes, la trama se sigue muy bien y te mantiene con la intriga hasta el final, ¿no? Por supuesto, yo no voy a desvelar absolutamente nada del libro, porque es de la novela, porque sé que hay gente que me ha dicho que no la ha leído, y hoy queremos animaros a que lo hagáis. Además de que os llevéis un ejemplar, que para los afiliados que leemos en Daisy o en Braille, pues son ejemplares para regalar, que creo que regalar un libro de Nieves siempre es un acierto, pues animaros a que lo leáis, ¿no? Yo nací en Madrid, pero me siento muy de La Mancha, porque mi padre era manchego, mi madre lo sigue siendo, y además de una zona cercana al pueblo de mi madre, Mota del Cuervo, que aparece mencionado una vez, ¿verdad? Los Hinojosos, que está también muy cerquita. Bueno, para los que conocéis La Mancha, pues sabéis de lo que os hablo, ¿no? Y yo le quiero destacar del libro de Nieves, que además de su lectura entretenida y magníficamente bien escrita, la verdad que me ha sorprendido, Nieves, la pulcritud y la corrección en la escritura, y el dinamismo en la escritura, o sea, en la narración, de verdad muy dinámica, muy intensa, está muy muy bien. Pero quiero destacar el uso en algunos diálogos de los modismos, los localismos, de la forma de hablar de La Mancha, tan particular y creo que tan poco reivindicada, ¿no? O sea, porque dices, uno de La Mancha no tiene acento, pero tiene mucho vocabulario, que, en fin. Lo de guaches yo no lo había oído. En el pueblo de mi madre, guaches son los niños pequeños, ¿no? Guaches o guachas. En el pueblo de mi madre son chicotes o chicotas, que es otro localismo, ¿no? Pero sí que hay una palabra que la dice mucho mi madre y que a mí me encanta, que es, y que sale muchas veces en los diálogos tan espontáneos de la novela de Nieves, ¿no? Que eran espontáneos, aunque sé que detrás de eso hay un trabajazo por tu parte enorme, claro, porque no es fácil, que es la palabra pachasco. Es que me encanta, es verdad. Yo me la quedo, no la uso mucho, pues a partir de ahora la voy a usar, porque es que para mí es tan familiar, tan reconocible y tan significativo decir pachasco. ¿Cómo se puede traducir? Pues bueno, luego Nieves que nos lo cuente. Yo no sabía muy bien cómo traducirlo
a un lenguaje no manchego. A mí me encanta esa expresión. De verdad que muchísimas gracias, Nieves, por este nuevo regalo literario, que lo vamos a disfrutar. Yo lo he disfrutado muchísimo. Os animo a los que no lo hayáis hecho que os acerquéis a esta novela, porque vais a disfrutar muchísimo, os va a gustar. Y desde luego también el poder regalarla y el tenerte aquí, Nieves, y poder presentarte, ayudar en esta presentación o poner mi granito de arena en esta presentación, pues me satisface mucho. Nieves me pidió que estuviera aquí con ella y a mí de verdad que me resulta muy no sé, es que me llena de orgullo, la verdad, el estar aquí contigo, que ha sido un trabajo estupendo, Nieves, y que mucha suerte en las presentaciones que hagas y que sumes muchos lectores. Ya tienes muchos, pero que sumes otros poquitos más. Gracias. Ahora le pasamos la palabra, está aquí en la mesa, que no lo he dicho, aparte de Nieves, perfectamente, está Germán Moya. Germán Moya, sabéis que es el director del Centro de Recursos Educativos, donde trabaja Nieves, ¿no? Pero hoy me decía Germán que viene como lector y como amigo de Nieves, ¿verdad, Germán? Así que, pues, adelante. Hoy no es mi jefe. Muchas gracias, Fátima. Buenas tardes, querida presidenta, que te he visto por aquí antes al entrar, y distinguido público de ambos sexos. Muchas gracias por atendernos, acogernos esta tarde a esta presentación que tanto esperábamos del libro de Nieves. Decía antes al entrar, digo, la situación, he utilizado un adjetivo malo, incómodo, no es incómoda, es paradójica, ¿no? De quitar el sombrero de estar de director de jefe de recursos y tener a Nieves de mando intermedio y pasar al plano de admirador, que es como yo conocí a Nieves, porque para mí cuando estaba allí en Alicante, el CRE de Madrid, la referencia era que era el sitio donde trabajaba la escritora Nieves Barandia. Entonces, la verdad es que es un placer presentarla donde ha podido presentar, leer todo lo que sale, todo lo que escribe, desde los relatos cortos, lo que se presenta a concursos y, por supuesto, las 5 novelas, que es lo que vamos a ver esta tarde. Yo no me voy a extender mucho, porque lo que quiero es que hable ella y, sobre todo, que preguntéis vosotros. Pero sí que para iniciar un poco, que nos cuentes un poco la evolución, porque hay una evolución, evidentemente, como escritora, y como decía Fátima, como buena escritora, que ha ido incorporando además poco a poco matices a sus escritos, de unos que son iniciáticos, de unos que son primeras escrituras, primeras novelas, a lo que ya tenemos aquí con esta cuarta y quinta, porque yo sí que entiendo la segunda mejor que con la mejor, habiendo leído la primera, aunque se pueden leer por separado perfectamente, ¿vale? Pero tiene como más, no sé qué decir, es más agradable, la palabra no es agradable, pero tiene más encanto es lo que yo buscaba, más encanto. Aún habiendo leído la En Tierra de Estrellas para echarse esta segunda novela coral, que más que coral yo diría orfeónica, porque es efectivamente el pueblo, el protagonista entero, con multitud de personajes. A mí ya sabe que eso supone un problema, pero que lo he disfrutado mucho. Pero bueno, vamos con la escritora primero y después vamos con el libro. ¿Cómo evoluciona una escritora desde esas primeras novelas hasta escribir ya una novela ambiciosa, donde incorpora, como bien decía Fátima, rasgos dialectales, donde incorpora 2 historias que ahora nos contará un poco de dónde sale cada una de esas historias, ese entrecruce que hay de esas historias y ese paso también a la novela puramente thriller o novela negra, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque al fin y al cabo no vamos a despiezar nada, no vamos a despellejar nada, cualquiera de las 2 palabras me gusta más que lo de spoilers, a mí me suena algo de López Cárez. Cuéntanos un poco, ¿cómo evoluciona una escritora de sus principios a llegar hasta este libro, a este nivel un poco más de creación? ¿Dónde está el oficio? Bueno, pues primero, antes de empezar a responder las preguntas de Germán, que son unas cuantas, todas juntas, quería saludaros a todos, daros las gracias por estar aquí esta tarde. Es muy difícil en Madrid desplazarse un jueves y acudir a un sitio donde es complicado llegar, sobre todo con las obras que tenemos ahora, pero de verdad que estoy muy agradecida de ver tantas caras conocidas, algunos que hacía mucho que nos veía y que siempre estáis pues cuando presento una novela o cuando hay algo importante.
Muchísimas gracias a todos, de verdad. Y gracias a Fátima por recibirme una vez más en esta casa que es mi casa, la Delegación Territorial de la ONCE de Madrid, que es la casa de esta gran familia de la ONCE, y donde siempre me encuentro muy a gusto. Le pedí a Fátima que me presentara porque en la novela anterior pues estuvo ella conmigo de una manera un poco precipitada porque falló la persona por circunstancias que me iba a presentar y fue un aquí te pillo, aquí te mato, y entonces como ella se ofreció tan generosamente, pues esta vez creo que era lo lógico que estuviera conmigo porque además yo quería que estuviera conmigo. Y bueno, Germán pues es un gran lector con el que comparto lecturas todos los días, además de ser mi jefe, de ser mi amigo, pero bueno, pues creía que era la persona que me podía presentar más porque él hace tal análisis de los libros que bueno, pues que no se deja nada, no deja nada que el lector pueda encontrar, o sea, puede encontrar cualquier detalle que hasta el escritor a veces no encontramos. Y ahora ya paso a responder un poco lo que me ha preguntado Germán. Pues ¿cómo evoluciona? Pues la primera, cuando se escribe una primera novela, existe un factor que sobre todo es el miedo a si a la gente a la que se va a dirigir puede gustarle. Entonces yo recuerdo ser poco atrevida en muchas cosas, incluso pensar que estaba escribiendo demasiado. Entonces bueno, pues a lo mejor dejas las historias un poquito más cortas o dejas cosas que el lenguaje pues no te atreves pues con ciertos localismos como he hecho estas dos últimas veces. Luego pues una vez has visto que la primera pues parece que ha gustado al público, que ha tenido aceptación, pues te vas atreviendo un poquito más con las historias y yo creo que vas evolucionando pues un poco, te va llevando lo que el lector dice, lo que el lector aprecia de las novelas, pues va ayudando mucho a coger confianza y a poder escribir pues una historia pues que pueda llegar todavía muchísimo más. Y sobre todo, bueno, pues el tener una historia que pueda llegar a la gente. Yo soy un poco anárquica, no soy ordenada, no soy ordenada escribiendo, quiero decir, en otras cosas sí. No soy una persona que tenga una historia completa cuando empiezo a escribir la novela, quitando la primera, que por ese factor miedo que os decía, sí la tuve prácticamente en la cabeza antes de escribirla. Las demás he sido tan osada que he empezado a escribir y he dejado pues, que la historia me llevara. Hace poco leí un artículo de Pérez Reverte que decía que él era un escritor brújula, que es el que se deja llevar por la historia. Pues yo también creo que soy una escritora brújula, ya tengo algo que ver con Pérez Reverte, que es un gran escritor, pues, somos escritores brújula. Y es que hay otros escritores que tienen su historia completa y empiezan incluso la historia por el final. Yo en esta historia no tenía claras algunas cosas, pero no tenía claro cuál era el final. Y como ha dicho Germán, hay dos historias. Entonces os voy a contar cómo se forma esta novela a raíz de dos historias. Yo tengo una historia por un lado y otra historia por otro que podrían haber sido dos novelas y que en principio yo empecé a escribir una novela después de escribir En Tierra de Estrellas, que es un poco mi obra pues más, si no más personal, probablemente la que he puesto más alma, pues porque el personaje central de esa obra, aunque no era mi padre, tenía muchos rasgos de él, y por primera vez desarrollo una novela en su pueblo, en el pueblo de mi familia, en el pueblo que yo considero como mi pueblo, aunque no he nacido allí, pero bueno, pues es un pueblo que yo he vivido desde pequeña, de toda la vida, al que voy continuamente, en el que tengo grandes amigos, algunos están aquí. Y bueno, pues a raíz de escribir esa obra y de situarla en este pueblo, en Moinacha de Alarcón, un pueblo de la provincia de Cuenca, y ver pues, que utilizar sitios reales, utilizar incluso como personajes secundarios a personajes reales, escribir una historia que aunque tiene algunos rasgos de lo que os decía de la vida de mi padre, es una historia totalmente inventada, a la que se añaden detalles de la vida del pueblo a lo largo de los años en los que se desarrolla la historia, pues festividades de las que se celebran, tradiciones, el lenguaje que luego hablaré un poquito más, etcétera. Pues me gustó tanto escribir allí que pensé que podía seguir escribiendo otra historia
pues situar en el mismo lugar e incluso tirar de algunos de los personajes. Entonces se me ocurrió un día que podía escribir una historia que empezase con un cadáver en el lavadero del pueblo, que es un sitio que en otros tiempos se utilizaba mucho, que era donde las mujeres iban a lavar, pues cuando no tenían en casa agua corriente, cuando no tenían lavadoras, pues era un sitio donde las mujeres, era casi un sitio social, donde las mujeres se reunían. Y bueno, pues se me ocurrió, ahora ya está fuera de uso como lavadero, aunque hay una o dos personas que un poco por morriña siguen utilizándolo, porque dicen que las sábanas quedan mucho mejor, pues esta gente que tiene ahí esas costumbres de toda la vida y sigue utilizándolo, pero realmente no es un sitio que se utilice, y se me ocurrió lo de situar en la primera escena del libro en este lavadero. Pero solo se me ocurrió eso. Yo luego tenía que inventar otra historia. Y al mismo tiempo, cuando yo presenté mi novela anterior en Monache de Alarcón, me enteré por casualidad, pues pusieron una noche en el cine de verano una película que era Los últimos de Filipinas, y cuando yo pregunté que por qué ponían esta película, me cuentan que porque en Monache de Alarcón estuvo enterrado uno de los últimos de Filipinas, el número 19 de la foto de Valer, de los 33 supervivientes de la foto de Valer, todos están numerados con un número, y este era el número 19, que no había nacido en este pueblo, que nació en un pueblo de Burgos, pero que las circunstancias de la vida, que lo leeréis en la novela, o lo habéis leído, ya lo habéis leído, le llevaron a este pueblo donde terminó su vida. Él siempre murió 46 días antes de terminar la guerra civil, le enterraron en este pueblo, y ahí quedó en el olvido. Queda en el olvido hasta que en 1998, con el centenario de la pérdida colonial, desde el Ministerio de Defensa se decide hacer un panteón de los hombres ilustres en el cementerio de la Almudena. Entonces empiezan a buscar dónde están los restos mortales de todos los héroes de Filipinas y encuentran a todos menos al número 19. En su pueblo no estaba enterrado y nadie sabía. Pues indagando, la familia, sobrinos, nietos, etcétera, pues al final se descubre que puede estar enterrado en Monache de Alarcón, donde él tenía una sobrina que era maestra. Y entonces, bueno, pues a raíz de eso, yo escribo ese capítulo solamente del evento que se celebra en el pueblo, escribo un capítulo suelto como principio de una historia, que no sabía si iba a ser un relato o un libro, por lo cual tengo un capítulo de una historia y otro capítulo de otra. Y en un momento dado decido que puedo hacer una historia que confluya y que en un momento dado pues, se puedan unir las dos historias. Entonces es una novela que empieza en el primer capítulo es el presente, cuando aparece el cadáver en el lavadero, el siguiente es el pasado, presente, pasado, así hasta el final del libro. Y se van uniendo las dos historias que en principio parece que no tienen nada que ver y que, bueno, es que los que lo habéis leído o los que lo leéis veréis que al final todo tiene un significado y todo tiene que ver. Vale, el tema de, volviendo al oficio de escritora y a la evolución, yo creo que es la novela en la que más personajes intervienen, aparte de porque son dos historias. No sé si estaba previsto que la incorporación del cadáver para esa conversión a novela negra, que aunque ya sabemos que en Tierra de Estrella ya despuntaba, estaba previsto fuera cual fuera las dos historias que ibas a contar, pero los personajes, yo creo que como escritora supongo que te sientes más a gusto con el diálogo de los personajes que con la exposición del narrador. Eso me gustaría que nos lo explicara, porque hay un componente muy importante, creo yo, en todas sus novelas de diálogo, aparte de, y ahora ya creo que sí que debe comentarnos un poco el geolecto, el dialecto, cómo incorporar ese tipo de rasgos dialectales tan propios de esa zona, de esa tierra. Y te sientes más a gusto, entiendo, o yo percibo, con el diálogo de los personajes que con la evolución de la novela a través de la voz del narrador. Y comentarnos un poco precisamente eso, el tema de cómo los personajes te llevan, si te llevan o los llevas tú. Ya has comentado, ya has indicado algo, pero me gustaría que nos dijeras algo más. Te vas a sorprender, me siento más cómoda narrando que haciendo diálogo. ¿Sí? Me resulta muchísimo más fácil narrar que dialogar en la novela.
comer. Sí, y además es que narrar soy capaz, podría meter mucho más rollo y a veces lo que me da es miedo a ser demasiado descriptiva, porque es verdad que me gusta el dinamismo en la novela, tanto en la novela que leo como en la novela que escribo me gusta que sean dinámicas, y a veces es verdad que estamos acostumbrados a leer novelas de las que decimos que le sobran 300 páginas. Entonces, en mi caso, no me gusta aburrir al lector. Y me parece a veces que es excesivo describir demasiado y me tengo que parar. Y entonces por eso meto diálogo, precisamente para no entusiasmarme con la narración, porque cuando me pongo a narrar soy capaz, cuando estoy dándole a la tecla soy capaz pum 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 y a veces digo, para. No, pero bendito diálogo, porque yo creo que uno de los rasgos distintivos tuyos precisamente es esos diálogos de esos personajes que crecen, que van creciendo con el paso del libro. Cuéntanos un poco sobre estos personajes, lo más... Sí que es verdad que me gusta que el personaje muestre un poco su personalidad y es más fácil que la muestre cuando habla que cuando tú lo describes, porque bueno, pues yo puedo describir un personaje, pero sí que es verdad que en su lenguaje y en su manera de expresarse puede reflejar el tipo de su personalidad un poquito más. Por ejemplo, es muy llamativo la diferencia de las personalidades en el equipo de la Guardia Civil. El equipo de la Guardia Civil son absolutamente diferentes y sin embargo complementarios. Entonces yo creo que sí que hay un personaje más sombrío, hay un personaje impulsivo y escéptico, y llega otro nuevo personaje que se incorpora en esta novela, porque los otros dos vienen de la novela anterior, el equipo de investigación, el sargento Perales, el cabo Primero Buendía, vienen de la novela anterior y sin embargo la cabo Calderón llega nueva y es un personaje pues, que da mucho juego, que su diálogo le hace crecer a lo largo del libro y además es que tiene una personalidad muy marcada que al principio no parece y que sí que es verdad que en ese diálogo va creciendo el personaje. Y una de las cosas que me gusta en el diálogo, sobre todo de estas dos últimas novelas, es que puede utilizar todo ese lenguaje local, que es verdad que tienes que saber a qué personaje darle ese diálogo, porque hay personajes que son más característicos del pueblo, que ese lenguaje lo tienen más arraigado, esas expresiones las llevan de toda la vida. A mí las expresiones locales me encantan, de hecho pues es que las voy recogiendo, me las apunto en el móvil. Aquí está mi amigo Xavi que me las manda de vez en cuando, cuando oye alguna, he escuchado esta y me la manda. Y entonces sí que es verdad que todas esas expresiones hay veces que quiero ponerlas, pero se las tengo que poner a gente que realmente le encaje. Hay una expresión que aparece por primera vez en este libro, que es eres más mala que arrancar. Que es una expresión que cuando me la dijeron me encantó y además es que la persona que dice esa expresión, sí, la persona que utiliza esa expresión en el libro es uno de los personajes secundarios, que es un personaje real, se llama Rosa, es una profesora de lengua precisamente, pero que es capaz en sus clases de lengua de su instituto, supongo que da unas clases magistrales, pero cuando está en su vida cotidiana en el pueblo utiliza esas expresiones y esos localismos que vamos, que es que le llenan la boca. Entonces cuando oí esa expresión de eres más mala que arrancar, dije, esta la tiene que decir ella en el libro. Entonces hay un momento que hago que aparezca cuando hay un acontecimiento en el que abre la puerta de su casa y se encuentran los chavales y tal, dice, a ver, ¿qué habéis hecho? Tal, es que para hacer esto hay que ser más malo que arrancado o algo así, ¿no? No me acuerdo ahora mismo. Entonces ese tipo de expresiones intento ponerlas en boca de personajes que realmente encajen. Hay otros personajes, pues realmente al sargento Perales, que es un personaje sobrio, pues no le pegaría nada decir eso, o ni cenamos ni se muere padre, que es una expresión que también aparece en alguno de mis libros, pues la palabra rellejes, los rellejes, las manchas en las cortinas, todas esas cosas, esas palabras, esos palabros, como dicen en Cuenca, porque en Cuenca no son palabras, son palabros, son mucho más grandes que palabras. Pues es verdad que son una riqueza cultural y yo la primera vez que aparecieron en mi libro En Tierra de Estrellas hubo gente en el pueblo que se sintió un tanto ofendida porque parecía que estaba metiéndome con la manera de hablar. Entonces, en la presentación que hice allí por primera vez, pues les expliqué y la mayor parte de la gente lo había entendido así. Digo, es una riqueza que hay que guardar,
el lenguaje del pueblo no se puede perder, porque es un lenguaje que tiene que pasar de padres a hijos, y que además que identificamos muchísimas veces a la gente de una zona cuando conocemos ese lenguaje. He contado muchísimas veces una anécdota hace muchísimos años trabajando en el sitio de trabajo, en el CRE. Había dos ordenanzas discutiendo y entonces uno le dijo: cállate, tonto chorra. Entonces, porque iba pasando por delante de ellos, me di la vuelta y le dije: Leandro, tú eres de Cuenca. Y me dijo: de la Almarcha, chorra. Entonces, esas, claro, o sea, lo reconoces inmediatamente. O una vez iba en un taxi y había ido a un sitio a arreglar mi móvil porque no sé qué le había pasado y tal, y me dice, me cuenta el taxista, se lo cuenta al taxista porque iba nerviosa, y me dice: pues a mí se me empentó el móvil, y es que esa expresión es de Cuenca. Y le dije: a ver, eres de Cuenca. Y me dijo: claro, soy de Upilés. O sea, que esas cosas reconoces a la gente, es una riqueza, la gente lo utiliza con muchísima naturalidad, y son expresiones del día a día, cotidianas, y que, bueno, pues que ahí deben quedar y que se quedan reflejadas en la escritura y en estas páginas, pues espero que no se pierdan. Por supuesto. No, y aparte, si algo desprenden los dos libros, son precisamente un cariño al pueblo, que vamos, nadie te puede apear eso, y qué dijo, que diría yo, ¿no? Pues también es una expresión que se utiliza en Cuenca, del sí, hijo, al final estamos en la línea. Los murcianos, evidentemente, no sé si alguien ha dudado de dónde soy yo. Pero que eso es riqueza. Al final eso es riqueza, y lo que desprende es mucho cariño al pueblo. Eso decía que se entendía, no que se entendiera, sino que se disfrutaba más la segunda, habiendo leído la primera, pero precisamente porque uno se encapricha, se encariña con el libro. Ya me pasó con la descripción que hacía de la localidad donde estaba ubicado el de igual no me acuerdo cómo es, ya sabes cómo soy para recordar los nombres. ¿Era Calella? Sí, el de los cuadernos de Eva. Sí, pues te enamoras también de ese entorno, porque describe muy bien. Pero que concretamente Buenache de Alarcón, yo no he ido todavía, queremos que ir, pero la verdad es que lo disfruta muchísimo. Y ya, aprovechando ya que estoy con lo de Buenache, tantas cosas malas pasan en Buenache. Quiero decir, no sé si la hay, porque no, ya me imagino. Pero eso me trae otra pregunta. Las secuelas, ahora están muy de moda las trilogías, no hay 2 sin 3. Y tú has empezado con... Es verdad que el segundo está vinculado del primero, aunque sacan personajes que son comunes, que puede ser perfectamente ser un del primero. Pero ya tenemos un primero, tenemos un segundo, tenemos 2 novelas negras y tenemos un pueblo que se llama Buenache. ¿Qué pasa con la trilogía? Bueno, y un final hay un poco todo se inquietante. Todo se andará, porque tengo ideas, el problema es que no tengo tiempo. Pero bueno, tendré vacaciones en verano, tendré tiempo de ir organizando una historia, y además es que tengo varias presentaciones, que una de ellas creo que es la que me va a ayudar. En la provincia de Cuenca se está moviendo muchísimo el libro, aparte de otras muchas presentaciones. Esta semana me han llamado para ir a Toledo, tengo un Cuenca dentro de poquito, en la 11 de Cuenca, que bueno, pues que allí la verdad es que son un grupo maravilloso que siempre me reciben fenomenal. Pero me están llamando de varios pueblos, de un pueblo que se llama Iniesta, de otro pueblo, de un pueblo que conoceréis muchos de vosotros porque tiene un castillo que es un parador nacional, que es Alarcón, y voy a ir a presentar allí. Y ahí hay una casa que se llama la Casa Palacio, y es precisamente donde se va a presentar el libro. Y bueno, ahí puede haber una historia. De momento estoy empezando, tengo algunas cosas escritas, es verdad que lo tengo un poco parado, porque es cierto que por muchas razones está siendo un año complicado, que no digo malo, pero sí complicado, y con mucho, pues, con el tiempo justo para leer, afortunadamente, porque gracias a poder leer de la biblioteca digital, pues los recorridos al trabajo, cuando voy a hacer deporte tal, puedo leer, pero la verdad que se me falta muchísimo tiempo, como nos pasa a muchos, y bueno. No lo dices porque estoy aquí. No lo digo porque estés tú, porque ya lo sabes, o sea, lo digo todos los días. Pero bueno, sí que es verdad que tenemos el tiempo muy lleno, que estamos en una época, bueno, pero es lo que nos toca vivir, y que estoy encantada de vivirlo, y que quiero decir que a mí me gusta hacer muchas cosas y me gustaría dedicar a escribir, pero sé que tendré otros momentos, y que además yo una vez me pongo con la historia, es cierto que me pongo a fondo y lo consigo en poco tiempo. Esta historia ha tardado 4 años
en salir después del libro anterior, pero sí que es cierto que realmente hasta el verano de 2020 no lo retomé lo que había empezado y no me puse en serio. Entonces yo una vez me pongo en serio con una historia y voy metiéndome en ella, soy rápida. Luego necesito, pues, el proceso más largo es el del escritor, casi es cuando has terminado la novela. Esta novela ha tenido varias etapas. Tuvo un momento de bloqueo, un momento en el que a mi grupo más cercano de amigos les tuve que decir: os tengo que pasar lo que tengo escrito porque estoy bloqueada. Están aquí algunas de las personas que me ayudaron a desbloquearme y no me dijeron cómo tenía que seguir, pero sí me dijeron: ni se te ocurra, porque yo dije alguna de las ideas, ni se te ocurra eso no, tal, o eso sí, o tal. Entonces yo hubo un momento que ya me fui desbloqueando y salí. Y ese es un momento complicado. Ya una vez que has desbloqueado y vas saliendo de la historia, es verdad que es más fácil avanzar. Y luego hay un momento muy duro, que es la corrección. O sea, lees lo que has escrito y lo lees 50.000 veces y hay fallos que no los encuentras. Entonces, bueno, ahí está Milagros, que fue mi correctora definitiva, compañera de trabajo, profe de lengua y gran lectora y bueno, pues que me hizo un trabajo exquisito y la verdad es que gracias a ella también, entre otros, ella hizo ya el remate final, porque la verdad es que ha habido varias personas que ya habían ido dándole una vuelta, pero Milagros hizo ya el trabajo definitivo y no quise ni que pasara por corrección de la editorial, porque en algún libro que me habían corregido me habían dejado laísmos, que yo creo que no soy laísta, a pesar de ser de Madrid, no soy laísta, se me puede escapar alguno, pero no es lo mío. Pero me corrigieron algún ley, me pusieron algún la. Entonces no me gusta nada que me lo corrijan, prefiero gente en la que confío, que sé que lo va a hacer bien. Me he salido del tema. No, está muy bien. Está muy bien. Yo creo que lo que podemos hacer es convertir esto ya en un coloquio y escuchar también. Voy a decir dos o tres cositas antes de nada, sí. porque casi me como un libro. Voy a coger el libro. Es porque, por la gente que no ve, contar un poco la portada y porque tengo aquí a Estrella Saluda, por ahí, ¿dónde estás? Que es la artífice de esta portada. Aunque la portada la diseña la editorial, ella hizo dos dibujos muy a grafito que luego sirvieron de base para hacer la portada de este libro. La verdad es que luego retocaron la parte de delante y no la dejaron muy parecida como ella lo hizo, pero en la contraportada sí que está. Ahora lo explico, me levanto y lo explico un poco para la gente que no lo veis, que sepáis cómo es la portada, ¿vale? Entonces, la portada es el lavadero del pueblo de Buenache, como era antiguamente, y debajo hay una serie de girasoles, porque el girasol es la planta, pues, que llena allí los campos en verano. Pero lo más bonito, y lo que sí que hizo Estrella, y está tal cual lo hizo Estrella, que está ahí, es basada en una foto antigua. Ella hizo un dibujo a grafito de un cuadro, que luego es importante en el libro, de mujeres lavando alrededor de la pila del lavadero. Y la verdad es que es un dibujo espectacular, ha quedado muy bonito. Y bueno, pues ella también hizo ya el diseño de En Tierra de Estrellas, y ya es mi ilustradora de cabecera, así que ya tengo correctora, ilustradora, mis amigos, los que leen el libro antes, o sea, y hay un grupo de gente que está muy implicada y a los que estoy de verdad muy agradecida, porque bueno, pues sin ellos, sin el apoyo de todos, esto pues no habría salido igual. Genial. Bueno, voy a ir pensando preguntas y a ver cómo nos organizamos, porque no vemos las manos. O sea que... Voy a ir pasando el micro. Vale, perfecto. Yo tampoco que la vea mucho, pero bueno, lo voy a llevar porque voy curando. Hola. Policía bien acá. Buenas tardes, Nieves, un beso muy fuerte, soy Juan Antonio. A ver, yo quería hacerte una pregunta. A ver, primero, tengo que reconocer aquí, en fin, yo confieso ante vosotros que me falta poner este y el anterior. Los tres primeros los tengo. Se me ha comido el tiempo, ya sabes cómo somos los que leemos, tenemos tantísimas cosas y es imperdonable, pero bueno,
Estos dos últimos libros son los que me faltan por leer. Este, por supuesto, que acaba de salir, pero que tengo en cola, no es de impresión, pero sí de lectura, el de Tierra de Estrellas. Ahí, el principio y tal, y por motivo de esto de que por obligación tienes que ir leyendo otras cosas y vas dejando lo que no debe. Pero bueno, voy a hacer una pregunta. Me han dicho que empezaste a, digamos, avanzar en lo que es la historia del libro actual, el que presentamos hoy. La tumba del número 19. Eso es. Me decías que lo empezaste un poco a avanzar con él en 2020. En 2020 justamente fue el año en el que la pandemia empezó a hacer de las suyas. Claro que no sé si estarás muy equivocado o no, pero yo sí he notado eso en tus 3 primeros libros. Es una persona muy transparente y que se nota en los momentos en los que estás escribiendo el libro, se nota mucho. Es una persona transparente en ese sentido. ¿Cómo ha afectado para ti el haber escrito este libro en época de pandemia, con estas cosas nuevas que no conocíamos y que han sido tan horrorosas? Como no he leído el libro, pues no sé si efectivamente que también se ve el dejo que has podido dejar con el tema de tu la transparencia que sí nota de los 3 primeros. ¿En esto también se nota esa influencia que puede haber tenido el mal momento que hemos pasado todos? Bueno, vamos a ver, en los peores momentos de la pandemia, es decir, en el confinamiento, no escribí ni una letra. Fui incapaz, entre otras cosas porque algunos tuvimos muchísimo trabajo. Yo puedo decir que trabajaba 12 horas al día, tenía que estudiar con mi hija que estudiaba en casa y que era complicado, y tenía el tiempo muy lleno, y luego pues creo que las cabezas no estaban precisamente para centrarnos en algo que tienes que poner todos tus sentidos, como es la escritura. Sí que es cierto lo que has dicho, que es verdad que en algunos momentos se ha podido notar en mi estado de ánimo. Mi primer libro, Con los mismos ojos, yo lo escribí muy rápido porque mi padre estaba entusiasmado porque yo escribiera y publicara un libro. Y era una historia que yo le había contado muchas veces. Él escribía también, escribía poesía, mi padre escribía, era un gran lector. Mi padre murió en 2014. Y mi primera novela se publicó en 2012. Yo tenía mucha prisa, mi padre tenía Parkinson, y yo tenía mucha prisa por escribir esa novela porque quería que mi padre la viera publicada. Y la vio publicada, la leyó, se la releyó, incluso me llevó la contraria en alguna cosa cuando ya su cabeza ya no estaba tan perfecta. Me dijo que ¿por qué este personaje no? Y yo decía que sí, papá, y me decía que no, que este personaje, papá, que lo he escrito yo. Entonces es verdad que eso lo hice un poco así, tal, de esa manera. En el segundo libro ocurrió algo en mi vida que me marcó muchísimo, y yo tenía un compañero y gran amigo que murió en un mes. Le detectaron un cáncer y murió en un mes. Entonces, él había leído el primer capítulo de mi libro de los cuadernos de Eva, yo le había contado porque había empezado esa historia, y cuando estaba en el hospital, que yo fui varias veces a verlo, me decía, ¿qué has escrito? Cuéntame lo que has escrito, o tráemelo y me lo lees. Entonces, yo escribía para tener algo que leerle cuando iba a verle al hospital. Y cuando murió, que ya os digo que fue un cáncer muy rápido, murió en un mes, yo creo que fue mi manera de refugiarme, y que además le debía aquella historia. Y de hecho los cuadernos de Eva está dedicado a Ángel Tena, que fue ese compañero que murió en 2013. Y el libro se publicó en 2013, o sea que fue una historia que escribí en 5 meses. Y bueno, y los demás, pues no sé en qué momento estaba el estado de ánimo, pero este libro no está marcado por el estado de ánimo de la pandemia, porque realmente cuando yo cogí otra vez el hilo de esta historia fue en verano, que estábamos todos muy animados y muy contentos en el verano de 2020, porque parecía que habíamos salido de algo terrible, aunque luego ha continuado, pero sí que es verdad que del momento más duro y más fuerte, pues parecía que habíamos salido. Y luego seguí escribiendo en vacaciones de Navidad y un poco a lo largo del invierno pasado, y no creo que me haya marcado precisamente eso. Me ha podido marcar mucho más
pues lo llena que tengo mi vida de otras cosas y la falta de tiempo. Pero no, creo que no me ha marcado la pandemia en ese aspecto. ¿Más manos? Bueno. ¿Hay más manos? Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, soy Alberto. Enhorabuena. Como siempre, mi admiración absoluta para tu trabajo y para tu labor como escritora, y también dejar aquí constancia del gran trabajo que estáis haciendo desde el CRE en el fomento de la lectura con niños y niñas, con ese club de lectura Telémaco. Pero bueno, aparte de eso, en relación con la novela y con tus historias, tanto esta como la anterior, es darte las gracias por poner en valor a los pueblos. Yo que soy también de pueblo, de la tan conocida ahora España vaciada de Soria, en tu caso de Cuenca, pues cuando hay tantas historias ambientadas y ubicadas en ciudades, en paraísos lejanos, en sitios insólitos, sin embargo, es una maravilla el que pues los pueblos y todo lo que conlleva esas tradiciones, ese geodialecto, como ha comentado Germán, todas esas gentes de pueblo sencilla que muchos de los que somos le debemos gran parte a aquellos, pues la verdad que quiero felicitarte además por eso, ¿no? Por poner en valor a los pueblos, por darle voz a los pueblos y a la gente de los pueblos, y espero eso, que en esa tercera parte pues siga teniendo protagonismo el pueblo y todo lo que encarna ese espacio rural, con esas gentes, con ese trabajo duro y con esos valores que nos han transmitido. Así que nada, deseando leer la próxima, y enhorabuena, como siempre, un fiel seguidor tuyo. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Ya sé que estás siempre ahí, además siempre estás en todas las presentaciones. Tú también eres un gran escritor, además de un gran lector, y bueno, compañeros de batalla de muchos años, y voy a seguir poniendo en valor el pueblo, por supuesto. Primero, Alberto, gracias por el Telémaco. Sí. Yo también te he leído y también he disfrutado mucho con tu lectura. Sí. Y en cuanto a lo de Telémaco, pues mirad, de una de las cosas que más orgulloso estoy, creo que estaré de mi etapa una vez que pase por aquí, por el CRE, porque fue nada más llegar que yo quería que el Centro de Recursos Educativos se significara. Uno de los rasgos distintivos del Centro de Recursos Educativos de la ONCE en Madrid fuera la cultura. Y comenzamos con un club que le llamamos Calliope, que engloba todo, que ahora explicaremos lo próximo que tenemos ahí. Y precisamente la pandemia nos dio la oportunidad, de las cosas de que las crisis crean las oportunidades, de crear un club telemático de lectura que se llama la Telémaco. Y afortunadamente tenemos aquí a personas como la propia Nieves, que por supuesto es la primera en la que me apoyé para decir vamos a tirar adelante con la cultura y con la literatura aquí a tope a los fríos. Pero está Isma, que lleva infantil, está Mila, que ha llevado juvenil, y Eva. Y bueno, pues la verdad es que es un placer, un verdadero placer, contar con profesionales tan vinculados a la cultura, a las letras, a la literatura, al arte de la escritura, de la palabra, y poder transmitir eso a los críos. Entonces, pues tus palabras de ánimo, la verdad que las recogemos y la valoramos muchísimo. Vamos a seguir con eso. Sí. Gracias, Alberto. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Bueno. Sí, buenas tardes, Nieves. Germán, soy Mariano. Y bueno, tú verás que tienes falta hacer el anterior libro de presentarlo en esta sala con mucha gente de Bonax de Alarcón, que vino mucha gente del pueblo, que eran fantásticos, y como disfrutamos y lo pasamos también en ese libro anterior, ¿no? Bueno, darte la enhorabuena, como no, felicitarte. Y tengo una pregunta, curiosidad y una propuesta. Todo en un pack. La pregunta, curiosidad. ¿Puedo desvelar a todo el mundo? Y creo que no te vas a enfadar, porque es que siempre cuando escribimos hay momentos que te queda la página en blanco, ¿no? Y momentos que no sabes salir, y tú has contado que tienes gente que te hace desbloquear, que eso está genial. En el anterior libro, y eso, bueno, me lo contaste a mí, hay un momento que a uno le metes ahí, le tiras en un sitio
y tienes que sacarlo para que acabe la novela, en el anterior, ¿eh? Y ¿qué hago? Estás ahí bloqueada y se te ocurrió, me pareció genial, en una clase de las tuyas, a contar a los alumnos dónde estabas y que a algunos se le ocurriera y alguien te dio la idea que bueno, esos chavales o chavalas que te dio idea para continuar y acabar. Acabas de decir hace unos minutos que en esta novela el final no lo tenías claro. Buenas tardes. Y cuando uno empieza a escribir, y lo sabemos los que escribimos, llega un momento que te lanzas y dices, ¿cómo cierro esto? Y más en novela negra, que hay que cerrarlo más porque el lector te lo pide, que todo tenga una conclusión, por lo menos que haya una resolución. Y me has contado cómo. No he leído el libro todavía, aquí tampoco no quiero que desveles nada, pero por lo menos cuéntanos, esta pregunta curiosidad, ¿cómo resolviste para hacer ese final? Que espero que cierre todo lo anterior, porque si no lo cierra, te tiran de las orejas, cuando te veas. Luego digo las vueltas. Bueno, es cierto lo del libro anterior de Tierra de Estrellas que cuentas, y además voy a contar una anécdota curiosa. En el mes de diciembre, pasado diciembre, presenté en Ciudad Real, en la 11 de Ciudad Real, Tierra de Estrellas, porque ellos querían que presentara uno que estuviera grabado. El libro de la toma del número 19 está en la biblioteca digital desde enero. En diciembre fui a presentar en Tierra de Estrellas. Y hablando de todo esto, pues conté la anécdota de un momento que tengo a un personaje encerrado en un corral, de que es imposible salir. Y estuve 2 semanas pensando cómo sacarlo. Entonces, según lo estoy contando y tal, lo cuento un día a mis alumnos, yo no fui consciente de que una de las personas que estaba allí era una alumna que había estado en esa clase, ahora es universitaria, María Ángeles se llama, María Ángeles la tenemos en el grupo de Telémaco, además de María Ángeles García Melero, y yo veo cómo me mira y digo, efectivamente, vosotros erais los que me ayudasteis porque ellos empezaron a decir barbaridades. Es verdad que sus barbaridades no es que me sirvieran, pero sí que te van dirigiendo un poco y viendo que bueno, pues que sí que al final hay alguna salida. A ver, el cierre de esta novela me va llevando la historia a cómo se va a cerrar. Yo de alguna manera sé cómo tiene que cerrar, pero sí que es verdad que al final se desencadenan una serie de acontecimientos que sí que es verdad que van surgiendo un poco sobre la marcha. El final, no he dicho de todo la verdad, sí que tenía más o menos claro cómo tenía que terminar, pero llegar a ese final, y una cosa que sí que creo que, modestia aparte, creo que ha mejorado en esta novela, y es que el final creo que no es un desenlace rápido. Creo que me regodeo un poco en el desenlace para que no sea un desenlace de esos que muchas veces nos quejamos los lectores de novela negra, que a veces terminan todo muy rápido, todo en el último capítulo termina todo. Entonces es cierto que yo me paso 3 capítulos, que ya son 3 capítulos del presente, los 3 últimos capítulos ya son el presente, ya no son presente pasado, sino que son los 3 capítulos en los que está llegándose al desenlace. Y bueno, creo que no es un cierre malo. Creo que lo tenéis que juzgar vosotros. Yo, es un poco mi hijo, pues soy subjetiva, como mamá pues le quiero y me gusta cómo le he cerrado, pero bueno, creo que sois vosotros los que debéis valorar si es un buen cierre o bueno, por lo menos que sorprende. Y sí que creo que sorprende el epílogo, y hay mucha gente que se ha sorprendido con el epílogo. Creo que es, ahí sí que existe el factor sorpresa. Gracias, ya lo leeremos. Y la propuesta rápida es que, como te has adentrado mucho en la novela negra y vas a hacer una trilogía, según parece, esta parte, y te invito, porque tú como escribes tanto, no se nos saca el tiempo, a que hagas en un futuro una novela negra enclavada en el ámbito educativo, que lo conoces muy bien. Fantástico. Pero con asesinatos y todo, ¿vale? Y tercera novela se desarrolla en el ámbito educativo. Así, como ha leído. Bueno, yo te decía eso porque asesinato de la profesora itinerante. Hay libros de asesinato a la profesora el libro de la trama en un colegio. Asesinato en el CRE de la 11. Pues faltame todo. Dice Germán que cuando deje él. Ya lo que nos faltaba. Yo me quedaré allí hasta que me jubile, pues
puedo seguir escribiendo el asesinato, pero que sea cuando no estamos nosotros, en esos fines de semana que nos lo piden, ¿no? Esos fines de semana que nos llenan otros colectivos. Él podía estar bien. Fíjate, pero si me permites un momento, Nieves, aunque es verdad, o sea, es lo que comenta Nieves, ¿no? Que son como dos novelas, por así decirlo, en una, o dos tiempos, el pasado y el presente. Y el presente sí que es una novela negra, ¿no? Pero pues sí. toda la parte, los capítulos del pasado es, pues, o sea, no tiene nada que ver con una novela negra. O sea, que esto es mucho más que una novela de intriga, ¿no? Mucho más que un thriller, porque toda la parte del pasado cuenta pues, mucho de nuestra historia. Y muchos de los personajes, pues bueno, pues van dando saltos de aquí para allá en momentos históricos muy importantes de la historia de España, o sea, de la historia reciente de España, pero también de Europa. O sea que es mucho más que una novela negra en este caso. Hay un punto de la novela que no es desvelo nada con eso, pero hay un personaje que está en Alemania. Se levanta en Berlín la mañana que aparece que han levantado el muro. Entonces hay una parte de la historia que está ahí muy reflejada y bueno, pues luego está la historia real de los últimos de Filipinas, que bueno, pues que no es el protagonista, como ya hemos comentado alguna vez Germán y yo, no es la parte protagonista de la historia, pero que bueno, es un ingrediente más que le da forma a esa novela, que efectivamente tiene una parte en la parte de presente que es más thriller, pero sí que la parte del pasado pues puede ser más social, histórica, no histórica, pero bueno, que tiene esa parte más social que histórica. Me da un poco de vértigo cuando un personaje tuyo de ficción, que lo has sacado, incluso un personaje que pueda ser identificado en el pueblo, interactúa con un personaje histórico, puede llegar a interactuar con un personaje histórico, porque algo de vértigo tiene que dar. Yo recuerdo, hace poco he leído la de Santiago Díaz de Las otras niñas, que está basada también en esta gente del film de Alcácer, y ahí interactúa pues, un personaje de ficción con personajes desgraciadamente reales. ¿Y no te da un poco de vértigo cuando te pones...? Sí, pero bueno, al final son personajes que ya quedan un poco lejos. Los personajes, realmente los que interactúan con personajes históricos prácticamente ya no están ninguno aquí, entonces bueno, pues al final, bueno, no me da mucho vértigo, un poquillo así, pero no. Es verdad que luego el papel que les doy a los personajes reales siempre es muy secundario. O sea, los personajes reales que aparecen en el libro son casi figurantes, son personajes que van apareciendo, los personajes reales, quitando los históricos, quitando Marcelo Adrián Obregón, que es el número 19 de los últimos de Filipinas, y su sobrina, de la que se sabe muy poco, que era la maestra de Buenache. El resto son totalmente ficticios, son personajes totalmente inventados. Los personajes secundarios, sí que hay muchos personajes, pues los que llevan los comercios del pueblo, que salen, que cuando van a investigar el equipo de investigación les hacen preguntas. Y ahora te voy a responder una cosa que has dicho que me acabo de dar cuenta que se me ha olvidado. Y es que voy más deprisa que me pasa. Pero bueno, que sí que es verdad que esos personajes secundarios pues les doy un papel secundario que ayudan a formar la historia. Hay un personaje, para los que habéis leído el libro anterior, En Tierra de Estrellas, hay un personaje muy importante en la novela En Tierra de Estrellas, que es la bibliotecaria de Buenache, que se llama Laura. Pues Laura vuelve a tener un papel muy importante en la tumba del número 19. No es un papel protagonista, pero sí que tiene un papel importante y creo que todavía crece más en su personalidad, en esa personalidad que nos muestra en el de Tierra de Estrellas. Y una pregunta, Nieves, más si puedo aprovechar que estoy yo aquí con el micrófono. ¿Te identificas con la bibliotecaria? No, vale. En absoluto. Bueno, lo único que sale a correr y yo también. Vale. No, pero como a ella le gusta también escribir y está preparando... Sí, pero tiene una personalidad diferente a la mía, es absolutamente diferente. Y otra cosa que aparece en este libro y que además llamó la atención y fue que hay un yacimiento íbero que a raíz de este libro lo hemos ido a conocer en un pueblo cercano, en Hacha de Alcón, es un pueblo de Cuenca que se llama Marchín del Hoyo. Hay un yacimiento impresionante íbero. Y a raíz de esto pues hemos conocido al arqueólogo y demás, porque se nombra en el libro, vino a mi presentación. Bueno, pues hemos ido haciendo conexiones allí de la cultura de la zona estupendas.
Y yo te iba a decir algo que he dicho que iba a decir, pero ya se me ha olvidado. No me acuerdo qué iba a decir, pero iba a responder a una de tus preguntas y no me acuerdo. Era algo de los personajes, algo que tenía que ver con la... No sé, me acordaré. Cuando me acuerde, pues ya está. No sé si hay alguna pregunta más, como estas Nieves, sí, Nieves lo bueno que tiene que pues como de la familia, o sea, que te puedes preguntar con total naturalidad. Me encanta trabajar con ella, la verdad, y porque la conocí antes de empezar a trabajar con ella y disfrutamos mucho. Muchas veces estamos que nos vamos a tirar los tratos a la cabeza del tema del trabajo cabreado y bajamos, desconectamos, empezamos a hablar de libros y de literatura y nos pasa. Se nos olvida y empezamos otra vez. Ya de nuevo. Nos reseteamos con los libros. La verdad es que... Sí, ¿hay una mano más? ¿Perdón? Sí. Perdón. Buenas tardes, soy Carlos Huarte y tenía un par de preguntas que hacer aquí. Yo he leído la novela. miedo. No. Bueno, ya se han dicho unas cosas acerca de que si es novela negra, tiene ese componente de historia, que también comentabais. Entonces yo te quería hacer un par de... Y luego además comentaba también Germán lo de la importancia de los diálogos, ¿no? Entonces yo quería preguntarte por una pregunta sería, ¿cuál es tu personaje favorito de la novela? Y el segundo, para la parte ya un poco más histórica, más social, diríamos que cómo te has documentado mucho, has pillado de los conocimientos que ya tenías, esas dos preguntas quería hacer. Mi personaje favorito del libro es Marcela. Lo tengo clarísimo, además. Y además es un personaje que yo no me esperaba en absoluto que creciera como creció. No era mi intención convertirla en mi personaje favorito, pero es un personaje que me gusta mucho. En la historia del pasado, Marcela, y en la historia del presente me gusta mucho la Cabo Calderón. Me gusta muchísimo. Es un personaje que también empezó iba a ser una Mindundi en el libro, al principio, de verdad que no iba a tener ninguna importancia, porque les iba a dar protagonismo a los otros dos que ya venían del libro anterior, y de repente apareció esta muchacha y dije, mira que me está gustando, cómo evoluciona, y sí que coge fuerza, y son dos personajes que me gustan mucho. Y así como, parezco un poco feminista en este caso, porque he dicho dos personajes femeninos. En el libro anterior me encanta Bernardo, es mi personaje, sin duda, por lo cual no es exactamente eso, me gustan personajes masculinos, femeninos, pero en este caso sí que es verdad que coincide esto. En cuanto a la parte documental, pues a raíz de saber que había estado encerrado en Buenacha del Alcón Marcelo Adriano Obregón, sin haberlo preparado en la secretaria, pues empecé a buscar documentación. Había una persona en el pueblo que además es personaje del libro, personaje secundario, pero personaje que aparece porque realmente fue relevante en toda la investigación. Dos personas importantes. Uno que en ese momento era el alguacil del pueblo, Antonio Lavernia, que es el que, para los que lo habéis leído, el que encuentra la tumba del número 19. Y otro personaje del libro, Jesús Coronado, que es el herrero del pueblo, que es un hombre que tiene carpetas con fotocopias de todo lo interesante que puede haber, de historias del pueblo, fotocopias de periódicos, de artículos, de un montón de cosas. Entonces, entre uno y otro conseguí bastante documentación, más lo que busqué en internet, que hay muy poco de esta historia, es una historia bastante desconocida. Y luego, pues, la gente mayor que te puede contar algo, que son los documentalistas de primera mano, estupendos. Sobre la maestra me habló la madre de un amigo mío que tiene ahora 93, 94 años, que es la niña, en ese momento se llama Nicolasa, es la niña que aparece con 10 años en la novela, en la parte del pasado. Es esa mujer que ahora tiene 93, 94 años. Pues me habló de la maestra, de la que fue su maestra, de Hilaria, y entonces, bueno, pues esa documentación oral ha sido muy importante a la hora de escribir esta historia sobre un hecho real. Y bueno, Carlos, que es el que acaba de hacer estas preguntas, es una de las personas que estuvo en mi desbloqueo, uno de los primeros lectores, correctores también, y bueno, es muy
muy agradecida también por el trabajo que estamos aquí, pues todos los que habéis colaborado conmigo en esta historia, Elena, Lourdes, que no están aquí hoy, pero que han sido fundamentales de poder escribir esta novela y de ver que podía terminarla, porque realmente hubo un momento que pensé que no la iba a terminar, pues por muchas circunstancias. Pero bueno, al final, pues, ahí está. Y alguna mano más, por ir cerrando. Sí, queda aquí una mano. Manolo. A ver. Bueno, yo quería hacer una pequeña reivindicación en favor. Yo quería hacer una pequeña reivindicación en favor de las mentes creativas, que es una cualidad que creo que a mí les caracteriza muy bien. Y es que hay personas que parecen estar rodeadas de un cierto halo de pasión y de emoción por crear, y es algo precioso y que me encanta ver en las personas que me rodean, y te agradezco, Nieves, que sigas dedicando tiempo a crear y a regalarnos cosas nuevas. Muchísimas gracias. De creadora a creadora. Yo solo quiero darte las gracias, Nieves, porque desde que te conozco te has superado tanto como escritora, como madre, como amiga. Fui la primera persona que casi viendo tu primer libro nos hiciste llorar a toda la gente que lo comprábamos, y cuando he ido viendo cada libro que sacabas que te ibas superando, estoy encantada de conocerte, pero aparte de eso, que hayas tenido tu trabajo, tus esfuerzos, corrido por la calle, si se puede decir así, y encima lo que me ayudaste en la empresa para salir adelante también. Entonces, te quiero mucho y siempre te tengo en la mente. Muchísimas gracias por venir, qué ilusión. Muchísimas gracias. Maravilla. Ya tiene muchas fans. Muchos de fans estupendos. Es un gusto. Y que vaya creciendo, claro. Para eso estamos aquí también. Nosotros, esa creación que decía Manolo, la seguimos intentando vincular, como he dicho antes, allí al CRE, y de hecho, pues bueno, queríamos también deciros que invitaros, yo sé que algunos ya lo sabéis, que os estáis apuntando telemáticamente, pero si vais para allá, porque nos gusta tener a la gente y llenar también los aforos y sentir a los escritores arropados, tendremos la oportunidad el próximo día 23 de marzo, miércoles, a las 6 de la tarde, de contar con otro gran escritor y periodista, Pedro Simón, que escribe artículos sociales en El Mundo y que escribió la novela este año pasado, la novela Los Ingratos, que fue premio Primavera de novela, y que es una persona muy cercana al mundo de lo social, y escribe maravillosamente. Si no habéis leído, está en la biblioteca digital también la de Los Ingratos. Si podéis leer en Kindle o en otro, yo recomiendo mucho Crónicas Bárbaras, donde viene una recopilación de artículos suyos, y creo que es un evento que va a merecer la pena. También vamos a tener al final del mes ¿cómo se llama? Nando López, que estaba presentando hace nada una serie que va a salir en Antena 3 con La Edad de la Ira, con su libro más famoso. Vamos a tener conciertos de guitarra el 1 de abril, en fin, que vamos a seguir apostando a tope por la cultura, conjuntamente con todas las actividades que son muchas que organizáis aquí en la delegación territorial. Pero bueno, que tenéis ese... Podemos recordando sobre todo la actividad de presentación, de Pedro Simón, ¿no? Especialmente con Los Ingratos, como tú también dices, con el resto de su obra, sobre todo de artículos. Lo iremos, va saliendo en las agendas culturales de cada semana, lo podéis tener ahí y lo iremos recordando hasta unos días. Y también, yo aprovecho, son los anuncios, ¿no? El espacio publicitario, para recordaros que también mañana el Club Literario Entre Líneas, que empieza una andadura interesante, vamos a ver el libro de La Isla del Padre, de Fernando Marías, que sabéis que falleció hace muy poquito, y queremos hacerle un homenaje, ¿no? a su obra también.
la de este importante autor del que en la biblioteca Daisy hay pues prácticamente casi toda su obra. Así que mañana a las 6 tenéis que inscribiros, claro, pero vamos, seréis bienvenidos y bienvenidas quienes queráis acudir. Y a ver si también organizamos algo para ayudar el libro, a ver si se nos ocurre algo. Porque es verdad que en el colectivo de personas afiliadas la afición por la lectura es mucha. Hay que aprovechar. Eso. Muy bien, pues yo creo que podemos terminar con un fuerte aplauso a la autora, ¿no?